En el Congreso de la República se analiza la formulación de una propuesta de reformas al Código Penal, específicamente en el artículo 173 y 173 bis, que se refiere a la edad mínima para el consentimiento de una relación sexual, la cual es de 14 años y con la reforma se busca elevar a 16. Lo que buscamos es elevar la edad mínima de consentimiento sexual para que ya no sea legal que adultos tengan relaciones sexuales con menores de edad. No podemos permitirlo, es un error en el Código Penal, es una discordancia que quedó después de que se corrigió el Código Penal en 2009 y después de que se prohibieron los matrimonios entre menores de edad y con menores de edad en 2015 y 2017. Es decir, en este momento ya no es posible casarse con menores de edad, pero sigue siendo legal tener relaciones con ellos cuando ya cumplieron 14. Es una distorsión normativa que queremos corregir. Varias organizaciones, tanto nacionales como internacionales, así como representantes de entidades de justicia, dieron a conocer su postura ante la propuesta de reformas. Hay un elemento que muchas veces se nos pierde de vista, que es el acuerdo de coordinación interinstitucional para la atención integral a las víctimas sobrevivientes de violencia. Son aspectos que hay que fortalecer. Yo creo que necesariamente, a la par del tema de la legislación, estas son herramientas del marco político que ya están establecidas y que se necesita fortalecer. Tenemos que tomar en cuenta que acá vemos dos procesos: el proceso de protección para la restitución de derechos y el proceso penal, y que esa persecución penal pues realmente sea efectiva y que se estén castigando a los agresores, no a las niñas víctimas. El tema del pack de fotos que lo publican y por lo tanto pues llega a manos de perversos, ¿no? Porque utilizan también el pack de fotos para poder manipular en cuanto a una relación sexual. Pero también hay abusos y violaciones, por ejemplo, por embriaguez, ¿no? Ambos consentidamente se embriagan, pero después ya no hay una facultad de la adolescente o el adolescente para consentir la educación sexual. ¿Cómo podríamos entonces no criminalizar, como bien dicen ustedes, a la juventud, pero sí castigar? Porque evidentemente hay escenarios en donde se abusan los derechos humanos en ese sentido. La tercera reunión de mesa de trabajo interinstitucional se realizará a mediados de julio, fecha en que se podría presentar la iniciativa de reformas al Código Penal ante dirección legislativa del Congreso de la República. Vamos con detalles informativos entonces sobre este tema que pues está siendo analizado. La edad mínima de consentimiento sexual es la edad en la que una persona se considera capaz de consentir una actividad sexual. Los datos regionales muestran que es más probable que sea forzada la iniciación sexual de las niñas y las mujeres si se produce a edades más tempranas. El objetivo de tener una edad mínima de consentimiento sexual es proteger a los y las adolescentes de los abusos y consecuencias que pueden darse al no ser plenamente conscientes en el momento de iniciar su actividad sexual temprana. Los adolescentes pueden ser forzados a la actividad sexual por parte de adultos a cambio de bienes y favores. La actividad sexual de personas menores de edad presenta una serie de riesgos relacionados a la salud sexual y reproductiva, incluyendo el embarazo no deseado o precoz y la exposición a enfermedades de transmisión sexual. El embarazo precoz y la maternidad es uno de los principales factores de la deserción escolar de las adolescentes. Bueno, este tema sin duda alguna pues ha causado diversas opiniones. Algunos pues tienen un criterio respecto a qué edad debería ser la mínima y muchos están planteando el tema de que sea a los 16 años. ¿Cuál es el fundamento o la justificación de poder elevar esta edad? Porque se ha conocido que los embarazos en adolescentes, en menores de edad, precisamente de los 14 a los 16 se han disparado considerablemente. Así es. Entonces se logra observar este repunte, estas estadísticas que nos dicen que algo está sucediendo y que vemos entonces la necesidad de poder todavía resguardar aún más, porque sabemos en muchos de estos casos son por temas de violaciones, por temas incluso de uniones, se dan todavía las situaciones y las prácticas en ciertos lugares de nuestro país donde, bueno, tengo una deuda contigo, tengo una hija, mira, te pago, ¿verdad? Hay diferentes situaciones por las que se están dando, si hablamos de generalidades. Entonces, este es el motivo por el cual, uno de tantos motivos, se espera o se propone elevar la edad. ¿Tú crees que con elevar la edad se podría frenar esta situación con estadísticas que hemos mostrado ya respecto a los embarazos precoces? Realmente muy difícil, porque hay que entender que si hay algo que caracteriza a nuestra sociedad es su idiosincrasia. Y cuando hablamos de idiosincrasia, necesariamente hay un indicador que se llama costumbre, tradición. Y tal vez aquí en la ciudad capital o en cabeceras
realmente cuando hablamos de ese tipo de aspectos en donde la hija puede ser vista como un producto, como realmente un manejo de intercambio de intereses entre el papá y otra persona. En estas áreas que son más urbanas, pues obviamente lo primero que vas a decir es eso es un imposible, pero es una realidad en nuestra sociedad. Tú lo has explicado muy bien. Cuando hacemos el análisis de qué es lo que realmente contiene el Código Penal en esta materia, solo te puedo decir que es aberrante el hecho de que hayan dejado ese artículo de la manera como hasta el día de hoy está. Literalmente, en Guatemala se puede tener relaciones sexuales con una mujer arriba de 14 años. 14 años es la edad mínima. ¿Cómo va a ser eso? Si 14 años estás hablando todavía de una niña que va en un proceso de desarrollo y obviamente va con ese espacio necesario de poder analizar y poder entender cómo obviamente la estructura psicológica, física y todo lo que conlleva el desenvolvimiento de una persona siendo niña a una transición de ser adolescente, pues obviamente todavía no se ha dado, está en un proceso. Apenas está teniendo esa niña de 14 años un año de haber empezado su adolescencia, porque la adolescencia empieza a los 13 años. Entonces, pensar en ella para ya que tenga libertad en cuanto a la disposición de su cuerpo y poder tener esa relación sexual con cualquier tipo de adulto y que no sea conceptualizado como delito, definitivamente nos tiene atrasados como país. Entonces, esa modificación al artículo 173 y 173 bis de nuestro Código Penal definitivamente debe ir acorde a esa modernización del Estado y de la estructura de pensamiento globalizado de la sociedad en función de la protección hacia las damas, hacia las mujeres, y entender que a los 14 años, de verdad, a estas alturas del año 2024, los abogados no entendemos qué fue lo que sucedió incluso en aquel 2009 cuando se hicieron las modificaciones al Código Penal, cómo no se trabajó eso ya en ese momento que teníamos una sociedad mucho más moderna y más enfocada a la protección de la mujer. Así que hoy, ojalá que eso sea una realidad. Y esperar, imagínate, tantos casos que se han dado ya, es que son cifras alarmantes que reportan y los que se dan a conocer, porque también hay otros casos en los que las niñas, las adolescentes están teniendo a sus bebés y no los llegan a registrar. Claro. Entonces hay también una subestadística que no se conoce exactamente, un subregistro sobre esta situación, y vemos que podría ser aún más alarmante la situación. Pero sin duda alguna también considero y quisiera conocer tu postura, Fernando, respecto a, bueno, sí es necesario poder elevar esta edad mínima, pero también tiene que ser un plan integral de atención, de información, de poder dar a conocer los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de verdad un plan integral para que no solamente sea, bueno, voy a castigar, bueno, ¿y qué voy a hacer también para poder concientizar, prevenir y poder empoderar también a las mujeres en este tema? Creo que uno de los temas importantísimos, como tú bien lo planteas, Sandy, es esa comunicación dentro del núcleo familiar. Cómo realmente la esencia de la sociedad guatemalteca debería tener un enfoque desde esa forma de hablar de papá, mamá, abuelo, abuela, hacia la niña y empoderarla, hacerle ver que realmente ella tiene iguales o mejores oportunidades que pueda tener un niño. La realidad es otra. Hoy realmente a la niña se le opaca, a la niña se le hace a un lado, a la niña se le ve en esa sociedad de la Guatemala de adentro como un obstáculo para el desarrollo económico del núcleo familiar. Y estamos sabidos que hoy ese liderazgo femenino, ese liderazgo que ustedes han generado para que la sociedad sea diferente, va encaminada a un apoyo permanente de la ley en función de su protección. Pero incluso, Sandy, hablar de 16 años todavía es una edad muy corta. ¿Por qué estamos empecinados como sociedad en que una niña adolescente de 16 años ya tenga una disposición de su cuerpo como que fuera una adulta mayor? No puede ser posible. Eso es lo que justamente genera los atrasos en este país en materia educativa, en materia evolutiva en función de la educación y desarrollo integral de la mujer. Y por supuesto, cómo la estructura jurídica debe tener realmente un enfoque mucho mayor en cuanto a la protección de la mujer desde la edad temprana, en donde está apenas empezando a desarrollar su psicología,
su físico y por supuesto darle esa protección absoluta por parte no solo en materia de nuestra Constitución Política de la República, sino que de todas las leyes ordinarias y específicamente del Código Penal. El problema es que el Código Penal guatemalteco ha sufrido atrasos de años y años en función de muchos de los espacios de la sociedad que tiene que proteger. Te pongo el caso. ¿Qué pasaba con los niños que hasta hace muy pocos años empezaron a tener protección con el tema de la tecnología informática que tenemos hoy por hoy? Antes cualquiera contactaba a un menor de edad a través de redes sociales y no había ni siquiera una figura delictiva que pudiera generar la persecución para este malhechor. Hoy ya se tiene, pero te juro que va atrasadísimo. Tenemos 4 o 5 años de haber empezado con esa protección. Y con la mujer, no digamos, desde los 14 años, ella que haga lo que quiera con su cuerpo, total, la ley así lo permite. No puede ser posible. No. Se tiene que generar ese cambio estructural. Definitivamente. ¿Está el país preparado entonces para poder hacer esta modificación? Vemos la necesidad, pero ¿existirá la voluntad política de poder hacer esta reforma? Ese es otro de los puntos que yo me pregunto. La voluntad política lo es todo en este país. Cuando hemos hablado de un sinfín de ámbitos de materia de aplicación de la norma jurídica y te topas con que no fue posible dar una mejora en la calidad de servicio, de producto, de insumos, de vida que se le da a los guatemaltecos, porque faltó decisión política. Entonces, definitivamente hoy estamos viendo este proceso de presentar esta iniciativa. Definitivamente creo que la estructura de criterio profesional que se tiene hoy en muchos diputados, en muchos representantes de la sociedad civil, va enmarcada y enfocada a que realmente ese cambio en la estructura jurídica del Código Penal debe realizarse sí o sí para protección a las mujeres. De lo contrario, vamos a continuar entonces teniendo como tú bien lo planteabas, ese subregistro de datos que realmente aquí no te explican la realidad del país. Vamos a seguir teniendo esos embarazos precoces, vamos a seguir teniendo esa maternidad enfocada a niñas, teniendo y criando niñas, que realmente es una característica de nuestro país, y hasta que no se corte de tajo eso, por lo menos teniendo una ley penal que realmente castigue a quien le haga ese daño a una mujer, esto no va a cambiar. Así que ojalá que la voluntad política esté presente en quienes tienen que tomar la decisión. Ojalá y que se vea la diferencia también, porque sabemos que es urgente hacer algo para cambiar esta realidad de muchas niñas que están, como tú dices, teniendo más niñas y niños. Así es. Cerramos así el tema, vamos a hacer una pausa.